ir presentándolo. Nos acompañará en la noche de hoy el licenciado Amaury Oviedo, quien es licenciado en Derecho Cum Laude de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En saber, durante el desarrollo del derecho se ha desempeñado como defensor público del Departamento Judicial del Distrito Nacional, encontrándose en la actualidad ocupando el cargo de inspector judicial. Es adscrito a la Inspectoría del Consejo Judicial. Ha realizado capacitaciones tanto en la Escuela de la Judicatura como en la Oficina Nacional de Defensa Pública en diferentes tópicos, dentro de ello teoría del delito, criminalística, derecho penal especializado, derecho procesal laboral, la propuesta del Código Penal, bloque de garantías constitucionales, interpretación constitucional intensivo, litigación estratégica y capacitación para formador de defensores sobre el manual de litigación, así como lavado de activos, extinción de dominio y otros. Entre su haber también se encuentra como profesor del Colegio de Abogados de la República Dominicana, donde imparte diferentes tópicos. Y pues él estará con nosotros el día de hoy con un tema muy interesante, pues estaremos hablando de lo que es el habeas corpus y el habeas data como protección como instrumento para la protección de derechos humanos. Déjame verificar si podemos hacer la conexión ahora con el licenciado Amaury. Estamos intentando. Ahora sí ya lo tenemos. Hola, Amaury. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Y más encantado de estar en esta plataforma el día de hoy, compartiendo con todos los que conecten con nosotros a discutir este interesantísimo tema del día de hoy. Me dicen si me escucho bien, porque la plataforma no me permite verme ni escuchar. Sí, se escucha, hasta el momento se escucha todo perfecto. Perfecto. Doctora Lespín. Ya te he presentado, por lo tanto el escenario es tuyo. En el momento que decidas, pues puedes empezar tu ponencia. Bueno, perfecto. Buenas noches. La intención del día de hoy es abordar los aspectos más relevantes sobre el habeas corpus y el habeas data, dos acciones constitucionales que, como saben, todos los que están conectados aquí y los que se conectarán, pretenden tutelar dos derechos fundamentales súper importantes para lo que es un ordenamiento jurídico cimentado en un Estado social y democrático de derecho. El primero de ellos, la libertad y la seguridad personal, contenida en el artículo 40 de la Constitución, y el habeas data como protectora de los datos confidenciales y personales de los ciudadanos, que como podremos ver más adelante, ha sido un derecho que ha tenido mucha evolución a nivel constitucional y que ha demostrado ser una importante garantía de protección de incluso elementos importantes como el control de entidades públicas sobre la información que se maneja sobre cada uno de los ciudadanos, que es lo que vamos a tratar en el segundo break de discusión. Vamos a intentar concentrarnos ahora en los aspectos generales del habeas corpus, porque es imposible comenzar a analizar de manera particular un instituto si no sabemos de dónde viene, cómo se formó, sus antecedentes históricos, porque de hecho de ahí va a depender mucho cuál va a ser la estructura del instituto y hasta dónde las evoluciones históricas han permitido que este derecho, que es una garantía a su vez, puedan irse formando. En este caso, muchos sabrán que la definición del latín del término habeas corpus es cuerpo presente o traer el cuerpo o mostrar el cuerpo, como es conocido desde el surgimiento histórico, específicamente en Roma, y ha tenido ciertas ramificaciones que se me han venido desarrollando en la época medieval con la intención de hacer que el monarca en ciertas situaciones y circunstancias pudiera poner a parte de su pueblo delante de él y poder determinar si la restricción de su libertad en su momento se encontró justificada. Obviamente, el precedente que más nos puede llamar la atención es el que ocurrió con Juan Sin Tierras, con la declaración de Carta Magna del 1215,
que es en el primer momento donde se coloca y se intenta definir esa instituta, estableciendo que ningún hombre libre podrá ser detenido o encarcelado o privado de sus derechos sin la existencia de una razón justificada que ameritaba la privación de su libertad. Y por eso necesitaba obligatoriamente que se creara una instituta que se protegiera ese tipo de circunstancias que pudieran surgir y que pudieran violentar el derecho a la libertad. Partiendo de esa evolución histórica, tenemos que bajar necesariamente a América Latina. América Latina como un referente de la necesidad de que el proceso de constitucionalización, la estructura codigal del Código Iberoamericano o el Código Tipo, trajo como consecuencia que se generara la necesidad de crear o introducir este tipo de garantías dentro de las legislaciones, específicamente las constitucionales, para garantizar el cumplimiento del Estado. Como todos sabemos, el Estado tiene una doble dualidad, una dualidad inicial de prevención y de persecución a través de la política criminal y una segunda dualidad que es la de protección de derechos y garantías fundamentales. Esto obligó en América Latina a que en Brasil, en el 1830, fuera el primer país que adoptara, y con un fenómeno muy interesante, a través de una ley, la interposición, la posibilidad de interponer el habeas corpus en ciertos supuestos, como vamos a hablar y delimitarlo más adelante. Este fenómeno fue tan importante en Latinoamérica que se generó sobre los demás países una ola en el cual comenzaron igual a colocar dentro del ordenamiento jurídico el habeas corpus como protectora de los derechos, de la libertad y de la seguridad personal. Y luego justamente de Brasil pasaron a Guatemala y posteriormente a El Salvador. Todos sabemos que en República Dominicana no fue una excepción la manera legislativa en la cual fue introducido el habeas corpus, porque fue mediante una ley en específico, la ley 5353 del 1914, que esa ley permitió en un contexto en el cual nos enfrentamos proteger ciertas restricciones de derechos que se extendieron y que marcaron una evolución tan importante que Cuba, 5 años después a la nuestra, intentó e instauró el habeas corpus como parte de su estructura de garantías y de derechos. La acción de habeas corpus en República Dominicana inicia de manera formal cuando se instaura el Código Procesal Penal a través de la Ley 7602, y es cuando su artículo 382 reconoce la posibilidad de interponer esta instituta cuando exista la posibilidad de que se restrinja la libertad o se cohíba la libertad de una persona sin la existencia de formalidades previas o ante una amenaza inminente e imparcial de conculcación directa de ese derecho a libertad, teniendo la posibilidad de que el juez de las garantías, como es conocido, en este caso, el juez en República Dominicana, depende, el juez de la instrucción o el juez de primera instancia, depende la sede en el cual en aquel momento se esté sometiendo a la privación de libertad, permitiría que él verificara las causales razonables o no para la interposición de la misma. Pero qué interesante fue ese proceso de constitucionalización que se generó en el año 2010 y la necesidad de estructurar un Estado social y democrático de derecho obligó a la transformación de todas las normas del ordenamiento jurídico. Y obviamente, como estamos, y hay que reconocerlo así, en un Estado que muchas veces dentro de esa función de prevención y también de persecución violenta, vulnera y atenta contra derechos fundamentales, en República Dominicana se dio un fenómeno súper interesante a diferencia de otros países de América Latina. Dentro de nuestro texto constitucional se colocaron derechos y garantías fundamentales que se supone que tenían que estar descritas en procedimientos legislativos como lo constituía el Código Procesal Penal. Y es así como en el artículo 71 de la Constitución Dominicana se crea un habeas corpus con una plenitud increíble de facultades, porque ya no solamente se reconocía la posibilidad que tenía el ciudadano de prever la posibilidad antes de la detención de lograr el control a priori de un juez y de garantizar la protección de sus derechos ante la existencia de una privación irracional o ilegal, sino que también colocó supuestos dentro de arbitrariedad e irrazonabilidad que amplió la posibilidad de que por más de un supuesto se pudiera interponer el habeas corpus en la República Dominicana. Esto constituyó una gran amplitud
de la instituta, que ya no solamente podíamos observar, como veremos más adelante, que solo si se podía interponer porque la prisión había sido ilegal o no se habían cumplido con las formas, sino que también el juez tenía que analizar necesariamente si durante el transcurso de la consecución de los hechos habían acontecido acciones arbitrarias o irrazonables que en modo alguno justificaban la detención y la privación del derecho a la libertad. Como tres elementos, el habeas corpus hay que analizarlo desde las tres perspectivas principales. La ilegalidad, que significa las causas del arresto; la arbitrariedad o irrazonabilidad, que tiene que ver con la forma de cómo se materializó el acto, en este caso, si se trata de un condenado, en la manera en cómo él cumple la sanción; y la irrazonabilidad de la prisión, cuando se puede determinar que a través de mecanismos más idóneos y de medidas menos restrictivas de derechos, se pueden garantizar las mismas naturalezas y fines ejecutivos que tiene el Estado. Es importante acotar que el habeas corpus lo que interesa es regular la posibilidad del Estado de restringir la libertad como consecuencia de una medida cautelar, un acto procedimental como es la prisión preventiva, contenido en el artículo 226, numeral 7 del Código Procesal Penal, y que conforme a sus requisitos de procedencia, que se encuentran en el 227 y en el 274, solamente puede interponerse en casos sumamente excepcionales cuando no se pueda garantizar la presencia del imputado a los actos del proceso, con otras de las medidas accesorias que contiene la normativa, cuando sea necesario evitar que el imputado, en caso de encontrarse en libertad, pueda destruir pruebas o atacar testigos o víctimas que puedan declarar en su contra, o cuando a través de un test de razonabilidad y proporcionalidad ninguna de las otras medidas puedan ser lo suficientemente prósperas e idóneas para garantizar que el proceso en fases posteriores tenga bien su conocimiento. A partir de eso, entonces, hay que comenzar a pensar en qué podría ser un acto ilegal desde la perspectiva normativa. Y para ello tenemos que ir al artículo 224 del Código Procesal Penal, que es aquel que rige los arrestos en República Dominicana y establece las condiciones formales y materiales en las cuales se puede restringir la libertad de una persona. Y establece como norma prima, como una regla de procedimiento, que solamente se podrá restringir la libertad de las personas cuando exista una orden emitida por autoridad judicial competente. Y la excepción, que es la regla, aunque la gente no lo sepa o no le parezca que sea así, ante la existencia de una flagrancia en el cual hayan detenido a una persona cometiendo el hecho durante la comisión del mismo o posteriormente después en los casos de que exista persecución. ¿Qué significa esto dentro del punto de vista del análisis de la legalidad? En los casos en los cuales se pueda acreditar que ninguna de esas dos circunstancias, primero, existencia de orden judicial previa a la detención del imputado o la existencia de flagrancia sobre la base de la detención inmediata o inmediatamente posterior o a través de una persecución, podría generalizar que el principio de legalidad que establece el artículo 224 se saciara. Lo que significa que es importante en materia de legalidad no solamente tomar en consideración que la ley contemple el procedimiento, sino también observar las formas en las cuales se ha ejecutado ese arresto. Y es por eso que este derecho intenta resguardar, y lo establece el artículo 40 de la Constitución, cuestiones tan importantes como la presentación ante la autoridad judicial competente en el plazo establecido por la ley. Todos sabemos que el artículo 40, en su numeral 5, de manera específica, como una garantía de protección del derecho a la libertad, establece que la autoridad competente, en este caso el Ministerio Público, tiene la obligación de presentar dentro de las 48 horas desde el momento de la detención al ciudadano ante el juez para que el juez determine si hay razones sobradas para restringir la libertad del ciudadano y sobre la base de eso estatuir a través de una decisión judicial. Es importante en estos casos analizar otras legislaciones como puede ser la de Costa Rica y la de Chile, en el cual existen una fase previa al conocimiento de la suficiencia o no de la medida, que se llama control de la detención. En ese control de la detención, el único fin del juzgador es verificar
si estas condiciones de forma y fondo, a nivel de legalidad, se dieron al momento de la detención del arresto, sin pasar a la discusión de si se trata de un hecho típico, antijurídico y culpable, si se subsume o no la norma, si hay presupuestos suficientes o no para imponer medidas, a través del análisis de los elementos probatorios y del peligro de fuga. Otra de las cuestiones que amplió esa modificación de la Constitución en el artículo 71 es lo que tiene que ver con la arbitrariedad. Y la arbitrariedad procede cuando se encuentre basado en un acto de autoridad competente que sea caprichoso y que no se encuentre justificado en modo alguno en otro elemento que sea más allá que la restricción de libertad. Se restringe a través de una autoridad que es competente, pero se hace de manera autoritaria. Una autoridad privada que lo que busca es ejercer control sobre esa persona y que en modo alguno significa la consecución de algunos de los resultados que ameritan la restricción de libertad. Y la última, que es poco analizada y que es muy importante, es la privación irrazonable, que es cuando la detención o el juzgamiento no se encuentra sustentado en razón lógica, en conveniencia, o cuando ya sea totalmente inadecuada la aplicación de esa prisión como medida para intentar cumplir con ese fin que en principio se ameritaba. Esto nos lleva entonces a entender que el habeas corpus de manera doctrinal ha tenido un desarrollo que le ha permitido segmentarse en clases y que tal vez de la lectura inicial de los artículos 71 de la Constitución Dominicana y del artículo 383 del Código Procesal Penal no podemos extraer. ¿Y cuáles son? 3 tipos de habeas corpus. El primer tipo de habeas corpus, el habeas corpus reparador; el segundo, el habeas corpus preventivo; y el tercero, el habeas corpus correctivo. En cuanto al habeas corpus reparador, es el habeas corpus que conocemos como habeas corpus ordinario. Y este habeas corpus solo pretende restituir la libertad conculcada de un ciudadano sin la existencia de una norma o el cumplimiento normativo establecido en el artículo 124, o sea, sin la existencia de una orden o con violación al procedimiento establecido para la detención de una persona. El segundo, que es el habeas corpus preventivo, que es muy importante y es poco utilizado en República Dominicana, este instituto. A nivel estadístico, si vemos las estadísticas del año 2019, en el Distrito Nacional solamente se depositaron 2 habeas corpus preventivos en todo un año. Y tenemos que comenzar a entender que el habeas corpus preventivo es sumamente importante porque permite la protección del derecho a la libertad ante una conculcación injustificada por parte de una autoridad pública o privada que pretende restringir el derecho a la libertad de una persona sin que las condiciones legales y legítimas se encuentren configuradas. ¿Qué permitiría a nivel de estrategia penal y de técnicas de litigación de que un buen abogado de manera aceptada inserte en el proceso antes de que incluso presente la medida cautelar y pueda demostrarle a un juez de las garantías que hubo una violación anticipada de los derechos fundamentales del imputado, o en este caso, del ciudadano del cual se atenta contra su restricción de libertad? La consecuencia directa sería que el tribunal tendría que anular el arresto, y la anulación del arresto traerá como consecuencia la libertad del imputado y la protección de ese derecho ciudadano que tenemos al libre tránsito, a la inviolabilidad del domicilio, en las circunstancias que no establece y que no determina la norma. Y por eso sería muy importante que el abogado litigante actual entienda que es sumamente factible poder interponer estos recursos. Y les voy a poner un ejemplo que pasa en la habitualidad y es lamentablemente, hay que decirlo, la posibilidad de ejecutarle una orden judicial a un ciudadano que en principio fue legal porque fue otorgada por una autoridad competente y para ser ejecutado dentro de un plazo que no perime, es ejecutada la orden, pero el Ministerio Público, por desidia, por desgana, por incumplimiento, no presenta al imputado dentro del plazo de las 48 horas ante la autoridad judicial competente. ¿Y cuáles han sido las, vamos a llamar así, aunque suene mal, tácticas inadecuadas utilizadas por el Ministerio Público? Es que obtienen otra orden judicial solicitándola al tribunal, al juez de la instrucción, bajo el mismo supuesto,
y luego a la salida del destacamento de la sede policial le ejecutan una orden que se encontraba fundamentada en la primera situación o condición del arresto, lo que significa a todas luces que la segunda causa que generó que el tribunal emitiera la decisión judicial se encontraba totalmente viciada. El último habeas corpus, que es sumamente interesante y que en República Dominicana hubiese podido tener una aplicación, digamos, abismal en tiempos que vivimos del coronavirus, es el habeas corpus correctivo. Porque este habeas corpus correctivo no se centra en la libertad del ciudadano, sino que intenta mejorar las condiciones carcelarias y de cumplimiento de la condena a los ciudadanos durante el periodo fijado por la sentencia o durante el periodo de privación de libertad provisional de un ciudadano. Como establecía un compañero hace un rato en otra plataforma, la normativa procesal penal en el artículo 241, numeral 4, contenía como una de las causales para poder variar o cesar la prisión preventiva era la existencia de condiciones carcelarias lo suficientemente graves como para que el Estado modificara su política criminal y comenzara a variar esas privaciones provisionales de libertad a través de las prisiones preventivas por medidas cautelares que garantizaran los mismos fines y que fueran menos lesivos para el derecho a la vida y a la seguridad personal de los ciudadanos. ¿Se imaginan qué hubiese podido hacer Defensa Pública, Ministerio Público, Poder Judicial, si el Código Procesal Penal no hubiese sido modificado por la Ley 1015? ¿Qué posibilidad de criterios se hubiesen podido enarbolar utilizando control constitucional y convencional para intentar garantizar los derechos de muchos ciudadanos que no entran dentro de las facultades de las resoluciones emitidas por el Ministerio Público? O sea, que no tienen más de 60 años, no tienen enfermedades terminales o no están en estado de peligro tan inminente que amerite su variación por otro tipo de seguimiento de sus condenas. Hubiese sido sumamente interesante. Y ese tipo de habeas corpus, la Corte Constitucional de Colombia lo ha establecido como el amparo de correcto cumplimiento de sanción. Porque ¿qué es lo que busca? Que el ciudadano, de manera digna, pueda retribuirle al Estado el daño causado y retenido a través de una decisión judicial y que se encuentre en la obligación, conforme a esa función retributiva que tiene la pena, de devolverle, en principio, a través del cumplimiento de una sentencia condenatoria y luego, a su salida, a través de la demostración de que se ha reinsertado a la sociedad y que a través de eso es un ente que puede producir muchísimas cuestiones interesantes a la sociedad. Esto viene muy anidado y es importante porque aún creo que aun cuando no se encuentre de manera expresa, determinado en el artículo 241, numeral 3 del Código Procesal Penal, esa cuestión, utilizando una inferencia y utilizando el principio de favorabilidad, todavía podríamos interponer un recurso de habeas corpus utilizando el derecho a la vida de los ciudadanos y contraponiéndolo con la posibilidad del Estado de obtener una garantía de protección de derechos a través de un proceso judicial y a través de un proceso ponderativo y utilizando las reglas mínimas de tratamiento de reclusos que República Dominicana, obviamente signatario de esos pactos y convenios, podría lograr ante un juez que pueda analizar la estructura normativa completa, una variación incluso en esos presupuestos, y sería interesante que pudieran analizarlo. El habeas corpus, como cualquier otro instituto del Código Procesal Penal, tiene características, tiene principios rectores, tiene un juez que es obviamente el competente, tiene formas de tramitación, pero vamos a ver que por tratarse de una acción constitucional, tiene unas especificaciones que lo que busca es garantizar al ciudadano el acceso a la justicia, a diferencia de otro tipo de procedimientos que son mucho más complejos, que ameritan un grado de formalidad. El artículo 381 del Código Procesal Penal establece eso como principal característica. El habeas corpus no tiene formalidades, aunque hay que establecer que luego el código es un poco contradictorio cuando establece ciertos requisitos que tiene que contener la instancia de solicitud o el mandamiento de habeas corpus para que el juez pueda, en cierta manera, acoger, en principio, en cuanto a la forma y decidir fijar u otorgar el auto de mandamiento de habeas corpus. Aquí, entonces, me genera algo que, y mi intención era abordarlo al final,
pero necesariamente al establecer que una de las características del habeas corpus es que no puede ser limitado ni restringido solamente cuando exista otra vía jurisdiccional que sea más idónea que esa, tendríamos que preguntarnos, por ejemplo, en tiempos de coronavirus, de COVID-19, en tiempos de pandemia, pudiéramos decir, ¿se puede restringir la posibilidad de interposición del habeas corpus como protección del derecho a la libertad y seguridad personal? Lo primero que hay que establecer es que la ley 28-19, que es la que crea los estados de excepción, con 3 tipos de estados de excepción: estado de emergencia, estado de defensa y estado de conmoción social. En este caso en el que nos encontramos, que es el de emergencia, establece contradictoriamente ciertas limitantes al derecho fundamental del habeas corpus. Y nos preguntamos, y ahí vamos a hacer una inferencia que hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la opinión consultiva 8-87, que se ha extendido hasta la 1-2020, que estableció a principio del coronavirus, en el cual la Corte Interamericana decía, pero vamos, si hay una situación idónea en el cual el habeas corpus tiene que ser garantizado, la libertad del ciudadano tiene que ser garantizada, la protección de sus derechos fundamentales tiene que ser observado, es un estado de emergencia, es ante un estado de excepción, porque es ahí donde el Estado tiene poderes tan amplios que puede ser todavía mucho más arbitrario de lo que habitualmente es. Todos hemos visto videos en las redes sociales. Imagínense si los miembros de la Policía Nacional, teniendo un control ciudadano, cometen ese tipo de arbitrariedades de manera general. Imagínense un Estado donde tiene la posibilidad de hacer cualquier cuestión sin responsabilidades, en principio, al momento inmediato de la comisión del hecho. Y era lo que decía la Corte Interamericana. Decía, óyeme, tenemos que tomar en consideración que el Estado tiene que garantizar la protección judicial, porque es un debido proceso. Y obviamente, esa posición es lógica. ¿Por qué? Porque el juez podría comprobar en ese momento exacto si las razones de la detención fueron legítimas y declarar inoperante la utilización de la restricción de la libertad, incluso por periodos más prolongados de los contenidos en la ley. Hay que darle un espaldarazo al Poder Judicial, el cual hasta el momento se ha interesado a través de las funciones reglamentarias de intentar estructurar sistemas que protejan el derecho del habeas corpus, garantizando a través de audiencias virtuales la posibilidad de que los abogados e incluso los mismos ciudadanos puedan interponer habeas corpus para intentar restringir esa actividad arbitraria del Ministerio Público en la privación de libertad. Es importante entender que el habeas corpus debe ser tan sencillo como en Colombia se estableció al principio de su aplicación. Y lo haré una anécdota muy breve. En Colombia, uno de los primeros habeas corpus que se escribieron, lo escribieron en una hoja de papel. Y ese habeas corpus llegó a un tribunal en específico en este caso, de Colombia, y los jueces decidieron trasladar la composición del tribunal a esa demarcación donde se encontraba la privación de libertad de esa persona, y sin mayores dilaciones que verificar los fundamentos y la autoridad que lo tenía detenido, decidieron acoger el habeas corpus y variar lo que era la privación de libertad. ¿Cuáles son los requisitos que en principio, aun cuando el 381 diga que no tiene forma el habeas corpus, hay que indicar unos requisitos mínimos para poder garantizar que el juez conozca el nombre de la persona sobre la cual recae la privación y sobre la cual deberá tutelar derechos fundamentales? Tienen que establecerse necesariamente el lugar donde se encuentra, porque si no se puede localizar la persona que está siendo conculcada su derecho fundamental, el juez no podrá requerir su traslado. Se tiene que establecer de manera expresa, si se sabe y si se puede, el nombre de la autoridad que tiene restringido al ciudadano y por lo menos el lugar donde se encuentra retenido. Y por último, aunque sea brevemente, las razones por las cuales invoca la necesidad de protección del tribunal a través de cómo esa privación de libertad fue arbitraria, irrazonable o fue desproporcional a través de los criterios de legalidad que ya hemos discutido. Obviamente la intención
del legislador constituyente y del legislador adjetivo es establecer que después de la vida y en algunas circunstancias, al mismo nivel de la vida, el derecho a la libertad y seguridad personal es un derecho fundamental de prima fase. ¿Por qué? Porque de nada vale poder encontrarse sano, en principio, encontrarse vivo, si se encuentra en privación de libertad de una manera tan indigna, tan irrestrictiva, tan violatoria, que no justifique la necesidad de que el Estado proteja la vida. Por eso, el derecho a la libertad y el derecho a la vida, en ciertas circunstancias, se encuentran en un mismo plano y permiten, a través del análisis del derecho a la vida, poder establecer la necesidad de que la persona se encuentre en libertad, que es su estado habitual. Conclusiones. Sería imposible en un Estado democrático y de derecho suspender el habeas corpus durante un estado de excepción, porque entonces la necesidad de su existencia perdería sentido y entonces la instituta del habeas corpus, al final de cuentas, terminaría siendo inaplicable. Existe una sanción procesal que los abogados en ejercicio tenemos que saber. La misma normativa en el 383 y siguientes establece que el funcionario que tiene restringido a una persona y que decide no poner en libertad a través de una orden emitida por autoridad judicial competente o que no decida enviar o remitir al ciudadano previo orden de traslado, será reo o podrá ser condenado por encierro ilegal. Y ese encierro ilegal también podría tener medidas disciplinarias accesorias contenidas en la misma normativa, como puede ser la destitución. Por lo que los funcionarios del Ministerio Público tienen que entender que como ellos son los primeros garantes de la protección de los derechos y garantías fundamentales, cuando ellos no cumplen su obligación, pueden ser demandados, no solamente en responsabilidad civil, sino también disciplinaria, y ese control disciplinario puede generar una destitución. Todas las formalidades que se han creado con el habeas corpus, lo que persiguen es que el ciudadano entienda que tiene muchísimas herramientas, muchísimas vías, muchísimas formas de interponer y proteger su derecho a libertad antes, durante e incluso después de su restricción e incluso durante el cumplimiento de su sentencia, por lo que sería muy importante que todos pudiéramos manejar y entender que la función del habeas corpus es un dique de contención para el disponente del Estado, para esa autoridad que tiene o facultad que tiene el Estado de restringir la libertad del ciudadano, la libertad de tránsito y ambulatoria, que solamente se podría dar siempre en el cumplimiento expreso y prescrito de los fundamentos legales establecidos, evitando caprichos injustificados de cualquier tipo de ente, tanto público como privado. Yo creo que aquí hemos abordado los aspectos más importantes del habeas corpus. Entiendo que en el momento que se generen las discusiones sobre las preguntas, podremos abordar un poquito más sobre ellas, porque he visto que han habido muchas preguntas y vamos a intentar con el habeas data, que tiene una amplitud más limitada de protección de derechos, vamos a ser mucho más breves y concisos, y vamos a ir a las preguntas, porque la intención es que entendamos estas institutas que protegen dos derechos fundamentales sumamente importantes. Bueno, el habeas data es muy interesante y para mí fue muy gratificante cuando comencé a estudiarlo, porque no entendía la importancia que podían tener los datos para el desarrollo habitual de la vida del ciudadano. En una época tecnológica como la que nos encontramos en el año 2020, en pleno siglo XXI, tendríamos que entender que el acceso a la tecnología permite interrelacionar e interconectar un conjunto inimaginado de sistemas que pueden permitir desglosar el perfil de una persona e incluso crearse matrices que pueden, y todo lo que hemos utilizado en Instagram lo sabemos, determinar cuáles son tus gustos, cuáles son tus preferencias y cuáles son tus anhelos, solamente con ver las cantidades de ocasiones en las cuales accedes a videos deportivos, a platos de comida, a dietas, a rutinas de ejercicio. ¿Qué significa eso? Que se crea un perfil del ciudadano a través de la tecnología que escapa de la protección del habeas corpus, que en principio solamente intenta proteger la privación de la libertad, pero no necesariamente otros derechos que sí son inherentes al ciudadano y que se extraen del derecho a la dignidad de manera directa. ¿Cómo podemos definir entonces
el habeas data. Tendríamos que decir que el habeas data es una acción judicial, así como el amparo, que permite conocer la existencia o acceder a datos que se encuentran contenidos en registros o bancos públicos o privados, en algunos casos, como vamos a ver más adelante, en caso de que hayan falsedad o discriminación, permitiendo su suspensión, rectificación, actualización o confidencialidad de los mismos conforme a los cánones establecidos por el artículo 70, de la Constitución, que es el que rige el habeas data. El habeas data es muy importante porque Fix Zamudio, uno de los juristas que para mí han tratado más el tema del habeas data, establece que esto surge como el derecho de la información se ha evolucionado de una manera tan trascendental que se ha convertido en una extensión directa de la persona, en una extensión directa de incluso las propias libertades de acción que tienen los ciudadanos y del ejercicio de sus derechos. Eso crea la necesidad de que haya una protección del Estado también de la confidencialidad de los datos y evitar que se puedan generar agravios o desnaturalizar las institutas públicas de control de información para perjudicar a un ciudadano. Vamos a decir, esta acción de habeas corpus tiene un procedimiento establecido en la ley 127.11 sobre el Tribunal Constitucional, ley orgánica del Tribunal Constitucional, los procedimientos constitucionales, y se rige exactamente igual que un amparo. Y esto genera a veces uno de los litigantes una gran discusión y dicen, ¿cuál sería la vía idónea para interponer un habeas corpus si tiene las mismas consideraciones estructurales que el amparo? Pues la respuesta es súper sencilla. Solamente hay que analizar la fiabilidad o afinidad de aquella información que se intenta restringir, que se intenta evitar su violentación o su escape de manera más afín al derecho fundamental. Estableciéndolo de manera más sencilla. Para poder determinar competencia, hay que ver ese hilo conductual, ese nexo causal que existe entre el tipo de información que se está utilizando y la afectación al derecho fundamental que eso provoca. Les pongo un ejemplo y luego podríamos analizarlo con decisiones del Tribunal Constitucional. La doctora Kiril Lespin es sometida a la acción de la justicia por estafa. Y a la doctora Alquiris Lespin le imponen una medida de coerción de presentación periódica por la existencia, vamos a decir, leve de elementos de razonabilidad que pudieran hacerle entender que ella es autora de los hechos. Vencido ese plazo de 6 meses que tiene el Ministerio Público para la presentación del acto conclusivo, el Ministerio Público decide presentar un archivo en el caso de Alquiris Lespin porque no pudo encontrar otros elementos probatorios que robustezcan su tesis de que la autora es una estafadora y que amerita la remisión a juicio a través del conocimiento de una audiencia intermedia o preliminar. Pero ¿qué pasa? Alquiris Lespin todavía tiene una ficha de control de la policía como consecuencia del primer sometimiento, del sometimiento que se inició en sede destacamental donde la ficharon y donde colocaron en una ficha de control sus datos. Esa ficha de control generada en la policía va a evitar que Adalquiris ejerza derechos tan importantes como el derecho al trabajo y como consecuencia de ese, el derecho a la vida y el derecho a la dignidad. ¿Y por qué digo esto? Porque la existencia de una ficha de control policial evita que la Procuraduría General de la República emita un papel de no antecedentes penales en contra de un ciudadano, lo que coacta de manera directa esta información, derechos de manera accesoria que atacará y que podrá influir negativamente en el desarrollo de expectativa de vida que tiene a Alquiris Lespin. Y para eso está el habeas corpus, el habeas data, para intervenir en este tipo de situaciones y hacer de conocimiento del juez, en este caso, como se trata de una ficha policial, el juez que sería competente para el conocimiento del habeas data tendría que ser el juez de primera instancia penal, porque es el juez más afín a la naturaleza de la información que se intenta restringir. Por eso la importancia de que se pueda determinar la competencia, porque si no se puede determinar la competencia, aunque en principio las acciones constitucionales no tienen forma,
lo podrían declarar inadmisible ante la existencia de una vía judicial que sea más idónea y razonable para el titular del derecho. Según esta previsión constitucional del artículo 70, esta garantía impide que bancos, entes públicos, privados, recopilen información respecto a la persona titular de ellas y que afecten de manera directa el derecho a la intimidad de los accionantes y con esto ciertos derechos que pueden estar, como ya dije anteriormente, anidados unos con otros. Uno de los casos más importantes, y lo voy a establecer luego de cuáles son los requisitos formales para poder acceder a la habeas data, es que lo primero es que los datos que usted está buscando su protección, su resguardo o restitución tienen que ser datos personales. Aun cuando se haga a través del Ministerio de Abogados y el abogado represente a la persona titular, si el titular del derecho que lo está reclamando no es la persona sobre la cual recae la posible conculcación del mismo, entonces sería inadmisible la interposición del habeas data. Se debe establecer de manera expresa qué se pretende acreditar con la interposición del habeas data. Si lo que se pretende es la supresión de la información, la rectificación de la información, la actualización de la información o la confidencialidad de la información. Porque si no, pueden declararlo inadmisible. Y por último, para poder lograr la corrección de informaciones que sean falsas o incompletas, tendrían que requerirse la protección del derecho de confidencialidad. Y esto a veces puede ser un poco difícil cuando estamos hablando de instituciones estatales que tienen una protección de secreto profesional, como a veces pueden tener instituciones como impuestos internos, la superintendencia de bancos, la superintendencia de valores. Llegando aquí, entonces, podríamos analizar algunas decisiones del Tribunal Constitucional, porque al tratarse de una acción constitucional, la mejor manera de cómo analizar la garantía y cómo esta instituta se ha venido desarrollando es con los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional, que a mi modo de ver han sido muy ambivalentes en cuanto al derecho de la habeas data y en ciertos momentos han establecido criterios que luego han tenido que rectificar a veces de manera olímpica y otras veces de manera tan ínfima que no soportarían un control de razonabilidad. Una de las sentencias que me parece súper interesantes es la 291-14 del Tribunal Constitucional. A través de esta decisión se generó una distinción entre entes públicos y entes privados. Y fue un caso a la sazón de que la Cámara de Comercio, y Producción se negó a establecer o entregar una información a un ciudadano. Y de manera muy correcta, el Tribunal Constitucional estableció, bueno, es cierto que la Cámara de Comercio y Producción de República Dominicana tiene una fisonomía privada, pero se debe a una función pública y estatal la que le permite generar los fondos que administren en ciertos momentos, lo que significa que es una institución mixta, tanto del sector público como del sector privado. A través de eso se le generó la posibilidad a esa persona, al solicitante, de generar información a través de la Ley del Libre Acceso a la Información Pública, que es la ley que permite obtener de entidades públicas informaciones de datos particulares y a veces no de datos personales, pero por la relevancia de connotación pública permite que uno acceda a ellos. Una de las sentencias también interesantes y que entiendo que amerita su discusión es la 0402 del 2015. Este precedente constitucional de la habeas data permitió que se restringiera a nivel de impugnabilidad objetiva las personas que podían solicitar o no información. En este caso, un primo de una señora solicitó a un juez de amparo que le determinara la información sobre una sociedad comercial, debido a que la señora se encontraba fuera del país. En esta decisión, el Tribunal Constitucional establecía que no violentaba el debido proceso y que no restringía de ninguna forma lo que era el acceso a la justicia, declarando inadmisible este recurso, esta acción, disculpen,
porque el titular del derecho no era la persona que la estaba requiriendo y que el efecto que iba a producir la decisión no iba a recaer de manera directa sobre la persona solicitante, creándose a través de ahí un criterio de admisibilidad. Para concluir y comenzar con la ronda de preguntas y las posibles respuestas que podamos dar, el otro precedente que me parece súper interesante es el 032-2015 del Tribunal Constitucional y, perdón, el 033. Y a través de esta decisión, el Tribunal Constitucional reconoció la posibilidad de que una entidad financiera le estableciera a un ciudadano las razones de por el cual en una institución del Estado no le querían aperturar una cuenta de bancos. Y esa cuenta de bancos afectaba de manera directa la posibilidad de esta persona de obtener un empleo y a su vez de tener una vida digna y de mejorar sus condiciones de vida a través de la apertura de esta cuenta. El Tribunal Constitucional estatuyó que esto era una limitante abismal a lo que era la amplitud de protección de información por parte del Estado, causándole un agravio directo que solamente se podía restituir si existía una razón lógica que debía ser comunicada por parte de la entidad bancaria y estatuyendo que en caso que la entidad no pudiera justificar la razón de la no apertura de la cuenta, estaba obligada a hacerla, amén de que las entidades públicas tienen la facultad discrecional de decidir, no tienen la facultad discrecional de decidir la oferta o no de un servicio, sino que siempre y cuando el ciudadano cumpla con las condiciones mínimas requeridas por la misma entidad, puede ser beneficiario de ese derecho. Para finalizar esta intervención, voy a citar una frase de Luigi Ferrajoli que me gusta mucho, que dice que los derechos son y valen lo que valen sus garantías. Si usted no conoce sus derechos y no aplica sus garantías, sus derechos no existen, no se pueden materializar en el mundo exterior y no pueden generar las modificaciones que se pretenden para lograr un Estado de Derecho cada día más constitucionalizado y protector de derechos y garantías. Aquí termino mi intervención y permito entonces que Dalkiris Lespin como moderadora seleccione las preguntas y vamos a interactuar un poco con... Bien, a Maurice, te decía entonces, dentro de las preguntas que tenemos, está una pregunta muy importante que viene dirigida de parte de Norma Méndez. Entonces, ella nos está... Saludos, Norma. ¿Eh? No, saludos a Norma. Saludos a Norma. Entonces, ella nos está preguntando que qué opinión te merece que un juez rechace un habeas corpus porque estamos en estado de emergencia y los derechos pueden ser reprimidos por el Estado. Hizo otro comentario que yo me voy a reservar, pero esa fue su pregunta de manera sintética. Ok, bueno, Norma, mira, parte de mi intervención fue establecer que de manera errada y totalmente contradictoria a un sistema normativo empujado a la protección de derechos y garantías fundamentales, la realidad es que nuestro ordenamiento jurídico sí puede permitir en estado de excepción la restricción del habeas corpus. Esa es la realidad. Lo importante es analizar cómo otros ordenamientos jurídicos han buscado la solución, y por eso coloqué el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos aquí, sobre la necesidad imperiosa de que el habeas corpus sea una garantía fundamental que no pueda ser, bajo ninguna circunstancia, limitada en tiempos de pandemia, y mucho menos el coronavirus o estado de emergencia, excepción o de defensa, porque se supone que es aquí donde el ciudadano necesita mayor protección del Estado. Y si se dan cuenta, aun cuando se encuentre esa limitante en la ley 2819, los tribunales de manera jurisdiccional están conociendo los habeas corpus. ¿Qué está imperando? Un asunto de criterios. Y eso es sí un poco delicado porque estaríamos entrando, esté de acuerdo o no con el fundamento establecido por el juez, con su función motivacional y con su independencia judicial. Si me permites a mí como abogado y tal vez como un poco conocedor de derecho penal y derecho procesal penal, entiendo que el habeas corpus bajo cualquier situación debe ser declarado admisible, por lo menos. Bajo cualquier estado de causa debe ser declarado admisible
porque lo que se intenta proteger es el derecho a la seguridad personal y a la libertad. Y eso amerita por lo menos generar una discusión en sede contradictoria ante el juez de la instrucción en ese momento. Si se debe acoger o no, eso es una cuestión de una carga motivacional. Si me dices a mí, habría que analizar caso a caso y circunstancia por circunstancia. Pero entiendo que se le hace un flaco servicio a la carga motivacional obligatoria que tiene un juez cuando simplemente rechaza porque la ley permite y estamos en un estado de excepción. Lo adecuado es que el juez, después de declarar admisible el recurso, entonces se vea obligado a analizar la existencia de alguna de las causales del amparo preventivo, correctivo o el amparo ordinario y verificar su procedencia o no. Y a partir de ahí decidir rechazarlo o acogerlo. Por lo que mi impresión directa es que siempre deben ser declarados admisibles un recurso de habeas corpus, porque es una acción constitucional que pretende tutelar un derecho fundamental de prima fase. Entonces, en inicio, el juez no tendría ninguna posibilidad normativa de declarar inadmisible, y mucho menos por decir que hay otras vías abiertas, si solamente están habilitados los tribunales de atención permanente, por ponerle un ejemplo. ¿Cuál es la vía idónea? Bueno, el tribunal o la jurisdicción de atención permanente. Lo mismo que los habeas corpus correctivos que se puedan solicitar al juez de la ejecución de la pena. ¿Cuál es la jurisdicción competente en este caso para su interposición? El juez de la ejecución de la pena, por tratarse de sentencias definitivas y que al haber obtenido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada son de control y de competencia de este juez. Esa es mi opinión en cuanto a esa pregunta. Eso es así, estoy totalmente de acuerdo contigo. Sin embargo, tenemos que hacer un análisis tal vez un poco crítico, porque incluso conozco de situaciones donde hasta han rechazado amparos de manera administrativa cuando eso está totalmente prohibido de manera expresa por la norma. Entonces, no, estoy de acuerdo contigo. Amerita, y podemos verlo en la estructura del procedimiento establecido en el artículo 381 y siguientes del Código Procesal Penal, tiene que darse esa discusión, y esa es mi opinión particular, necesaria de criterios de admisibilidad de manera contradictoria. Yo entiendo que la posibilidad de declarar de manera administrativa la inadmisión de una acción constitucional de habeas corpus no permite que el juez esté y tenga contacto inmediato con una situación que no merece dilación y que debido a las gravedades que pueden generar, a veces fatalistas, sobre la integridad de la persona, amerita que tengan un contacto directo e inmediato. Que luego el asunto de la carga motivacional sobre decidir acoger o rechazar ocurra, eso es otra discusión, pero el amparo como acción constitucional y protectora de un derecho fundamental como el derecho a la seguridad personal y a la vida como consecuencia de esto, bajo ningún concepto, desde mi opinión, como abogado, podría ser posible. Es así, con lo cual estamos totalmente de acuerdo. Mira, Joana Alcántara nos hace una pregunta muy importante, porque ella quiere saber si un juez se puede reservar el fallo para 2 días posterior a conocerse una acción de amparo, y a su vez que si es posible conocer un amparo sin que la persona titular del derecho que se está tratando de proteger se encuentre presente. Bueno, en cuanto a la primera pregunta, es importante establecer que la misma norma establece de manera expresa que el juez, luego de otorgar el mandamiento y de citar a todas las partes, la acción de habeas corpus se conoce en una única audiencia, y esa única audiencia tiene que resolver la situación procesal de restricción de libertad del ciudadano imputado. Porque por eso es un recurso, por eso es una acción que es inminente, por eso es una acción que es extremadamente rápida, expedita, porque lo que pretende es evitar que con la restricción ilegal, arbitraria o irracional de la libertad, la integridad física de una persona se pueda ver violentada. Imagínense lo que podría pasar si el tribunal conoce un habeas corpus, se reserva el fallo, iba a ordenar la libertad del imputado, pero en ese interín
ese ciudadano se encuentra en un destacamento, sufre algún tipo de lesión producto de un motín o de una enfermedad que genera sobre él, por ejemplo, el COVID, que ataca rápidamente y esta persona fallece. El Estado no podría ser responsable tanto de manera administrativa como de manera civil y de manera personal. Ese funcionario no estaría hasta cierto punto cometiendo una negación de justicia. No podría estar incumpliendo un deber constitucional y legal de fallar las cuestiones puestas a su cargo. Entonces, esas son inferencias que es necesario que se hagan y que se puede llegar a final de cuentas a la conclusión de que no, de que el habeas corpus tiene que conocerse inmediatamente y tiene que fallarse inmediatamente. ¿Por qué? Para facilitar también la interposición de las vías de recurso, para que el ciudadano imputado inmediatamente pueda presentar un recurso de amparo ante la Corte de Apelación correspondiente y la Corte de Apelación en plazos mucho más restringidos que con una privación de libertad por una prisión preventiva, en este caso, pueda conocer de la solicitud de revocación de privación de libertad. La segunda pregunta de Joana fue sobre... Si se podría conocer la acción de amparo sin que la persona un habeas corpus y la presencia de del en este caso. Bueno, sí, se podría. Sin embargo, lo idóneo establecido normativamente es que se traslade a la persona porque la definición del habeas corpus es cuerpo presente, es llevar ante el juez a la persona para garantizar dos cosas que la Corte Interamericana ha fijado en diversas decisiones. Primero, poder determinar la integridad física de la persona. Y segundo, poder determinar si la persona se encuentra viva por la posible existencia de un supuesto de desaparición forzosa. Y eso ha sido uno de los criterios manejados por la Corte Interamericana en materia de habeas corpus. O sea, yo no solamente estatuyo que deben de trasladarlo porque el juez debe verlo. No, es porque el juez tiene que constatar la integridad física de esa persona e incluso su vida por las desapariciones forzosas que pueden generarse como consecuencia de detenciones ilegales que no tienen el control de los órganos competentes como el Ministerio Público o como los jueces de las garantías. Sí, se han conocido en la práctica innumerables ocasiones de habeas corpus sin la presencia de la persona peticionaria, pero la naturaleza del habeas corpus no es esa, es poder constatar de manera directa en cuerpo presente las características de la restricción y cómo eso afecta, porque parte del procedimiento es que el juez puede tener contacto directo con la persona porque él puede presentar de manera particular el habeas corpus. Si él interpuso el habeas corpus preventivo, por poner un ejemplo, y luego ejecutan su libertad, su privación de libertad, entonces, ¿a través de qué ministerio él podría entonces dirigirse al tribunal con la intención de lograr una satisfacción de su derecho y de la expectativa que tiene del cumplimiento de la tutela judicial efectiva que tiene el tribunal? No tendría sentido. Es por eso que entonces obligan a que la autoridad que tiene que rendir cuentas establezca las razones de la detención y presente, en cuerpo presente, va a dar redundancia a la persona ante el juez y se conozca entonces el habeas corpus. Perfecto. El usuario Junior 16 tiene la siguiente cuestionante. Entonces, él quisiera saber si existe algún tipo de sanción cuando un agente te priva de tu libertad hasta el otro día, sin motivo alguno, y que en caso de que pueda existir esa sanción, que a dónde se podría dirigir o que qué cosas podría hacer. Ok, Jono, mira, tu pregunta es un poco compleja. Tu pregunta es un poco compleja porque lo primero que hay que establecer es que siempre y cuando sea una autoridad competente, o sea, un auxiliar del Ministerio Público, dígase policía, ejército, marina de guerra, etcétera, o el Ministerio Público per se, pueden limitar la libertad ambulatoria de una persona y de hecho pueden restringirlo de su libertad por un periodo que no puede exceder de 48 horas. Lo que significa que en principio tener a una persona restringida de su libertad por un periodo, como él dice, de un día para otro o por 24 horas, todavía no hay una afectación constitucional y legal del derecho.
El exceso que permite la intervención jurisdiccional es cuando se excede ese periodo de tiempo sin que haya una decisión de un juez que determine la legalidad o no del arresto. Las consecuencias vendrían a partir de ese momento procesal, tanto para generar la libertad de la persona, como incluso a nivel de derecho administrativo, poder incoar sanciones en contra de los funcionarios públicos ante las conculcaciones arbitrarias, si se pueden ver así, ilegales y legítimas de las facultades y prerrogativas que la ley le confería o le permitía. Ese sería el supuesto. Pero en principio, la normativa permite que por 6 horas la policía tenga retenido a una persona y que a partir de las 6 horas, disculpen, tenga que darle parte al Ministerio Público, o sea, tenga que trasladarlo hacia el Ministerio Público, ponerle en conocimiento de la detención del imputado, y entonces el Ministerio Público cuenta con el restante, que serían 34 horas, para poder someter ante la autoridad judicial competente a entonces al ciudadano retenido. Esa es la realidad. Perfecto. El usuario Alagna tiene una pregunta muy interesante y quisiera saber si procede o pudiera proceder un habeas corpus en el caso de que un juez de ejecución de la pena no quiere ejecutar una libertad por falta de la certificación del recurso de no antecedentes de apelación de sentencia. Es decir, falta todavía notificar a la víctima y la persona cumplió parcialmente la pena a través de un penal abreviado parcial, y tomando en consideración el estado de emergencia y que la única persona que falta para ser notificada es la víctima y que la persona ha cumplido la mitad de la pena, que si a tu modo de ver y entender pudiera proceder un amparo bajo estas circunstancias, digo un habeas corpus bajo estas circunstancias. Bueno, lo primero que sería interesante analizarlo desde la perspectiva de entender que nos encontramos dentro de un supuesto de ilegalidad, arbitrariedad o irrazonabilidad de la prisión. Eso sería lo primero que tendríamos que analizarlo. Y sobre la base de entender y comprender cuáles son las causales por las cuales el ciudadano se encuentra restringido de su libertad. La razón por la cual él no ha podido ser beneficiario o beneficiado en caso de que haya sido ya ordenado un auto de libertad condicional, por ejemplo, que me imagino que es el supuesto porque habla de la mitad de la pena, entonces el impedimento para poder gestionar la libertad no puede ser la facultad caprichosa del Ministerio Público de lograr convocar o no a una víctima. El imputado, el ciudadano condenado en ese entonces, en ese momento, no podría cargar con una obligación que no es de su competencia. En este caso, el juez podría ponderar si la privación de libertad, en este caso, podría ser razonable, tomando en consideración la situación procesal en la cual se encuentra el ciudadano. Restringido de libertad, tal vez sin asistencia técnica y bajo el único control del juez de la ejecución de la pena como garante de los derechos y facultades de los ciudadanos condenados. Desde mi perspectiva, sí podría proceder, claro que sí. Esa causal no podría ser imputable a una negligencia parcial o total del imputado y tampoco a la aplicabilidad o no de la ley, siempre y cuando los fundamentos se encuentren y se puedan observar en ese caso. Por ejemplo, que ya exista un auto del juez de la ejecución de la pena que ordene la aplicación de la libertad condicional conforme a las reglas y cánones que se fijaron en la resolución. Entiendo que sí, es un asunto de motivación, de cómo abordas el aspecto del habeas corpus y cómo te concentras a decir, es el Estado que está obligado a proteger el mismo derecho a la libertad de cumplimiento parcial a través de otra modalidad que está limitando que él tenga acceso a esa facultad. Y como es así, entonces juez tutela. Y tutela en este caso, ¿en quién? Obviamente, conforme al principio de favorabilidad, interpretándolo en beneficio de la persona condenada. Perfecto. Vamos a hacer 2 preguntas más ya a los fines de poder culminar con este interesante conversatorio referentes a lo que es el habeas data. Bueno, 3. Lorento Love, el usuario Lorento Love, quiere saber cuál juez es el competente para conocer sobre el habeas data. Bueno, Lorenzo, eso lo expliqué en la intervención, pero obviamente claro que te voy a decir quién es, y es el juez más afín
a la naturaleza de la información que se está intentando tutelar, resguardar, restringir, suprimir o revocar. Como puse el ejemplo, si estamos hablando de una información de carácter penal, que es la que restringe tu derecho, en este caso, un derecho confidencial o un derecho prestacionario, entonces el que tendría competencia sería el juez penal. Si estuviéramos hablando, por ejemplo, de una información de la ley de sociedades comerciales, entonces sabemos que el Tribunal de Primera Instancia de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Judicial, perdón, de donde ocurrió la conculcación, sería la competente. Y así igual en materia administrativa y en las demás materias. En materia laboral funcionaría exactamente igual. Perfecto. Por otro lado, la usuario Lamioso quiere saber la diferencia entre la Ley de Acceso a la Información Pública y la acción de habeas datas. Bueno, la ley de acceso a la información pública es la ley que te permite a entidades públicas solicitar la información que por tratarse de aspectos genéricos que afectan de manera particular a los ciudadanos puedan tener acceso a esa información aun cuando la información no les pertenezca. Esa es la diferencia con el habeas data, porque el habeas data lo que permite es obtener, proteger, controlar o suprimir información de la cual tú eres titular. La ley de libre acceso a la información pública intenta que el ciudadano haga un control sobre el correcto cumplimiento de los entes de ministerios, de direcciones, a través de la solicitud de información que afectan de manera directa derechos o intereses que posteriormente ellos de alguna manera van a intentar invocar, en este caso, ante el Tribunal Constitucional o en caso de que sea una revisión constitucional de decisiones de habeas data, en este caso, o ya sea ante el juez de primera instancia afín a la información del cual se está tratando. O sea que esa es realmente la diferencia. El habeas data restringido a tus derechos, a tus informaciones que son del titular, el libre acceso a la información de carácter pública, información de carácter general, información de carácter importante que afecta de alguna manera a cualquier ciudadano y que por ende, por ese principio de control de la ciudadanía sobre los entes públicos, podemos requerir y solicitar. Perfecto. Tenemos una pregunta muy interesante que quiere saber si se podría considerar el CICLA ilegal luego del análisis que has realizado sobre las habeas datas, ya que toda empresa o entidad puede acceder a tus datos y, de manera radical, independientemente a que se tenga o no un acuerdo de pago, y que por lo tanto el mismo afecta muchos derechos. Ok, bueno, mire, el CICLA, el data crédito, son sistemas regulados de análisis y estructuración de información financiera. Lo primero que hay que establecer es que son legítimamente estructurados y que tienen un control que permite que solo, en principio, esas entidades tengan control y contacto con esa información. El problema es cuando esas informaciones se hacen de dominio público y esas informaciones de dominio público que se supone que son confidenciales comienzan a afectar tus derechos. Y citaba una de las decisiones del Tribunal Constitucional en el cual un banco no le quería aperturar una cuenta a una persona que ya había garantizado un empleo en el sector público sobre la base, que no le quería decir, de que esa persona había sido sometida a la acción de la justicia en un X año y que como consecuencia de eso ellos entendían que la persona no gozaba de la reputación necesaria como para ser miembro de ese banco. Como es una entidad del Estado, obviamente no es necesario decir cuál es, y el Tribunal Constitucional dijo, no, tienes que decir la razón del por qué. Y si no lo puedes decir es porque la información era confidencial y si la información era confidencial no la puedes utilizar para restringir derechos y garantías de él y mucho menos para acceder a un derecho prestacionario como es la obtención de un empleo y como consecuencia de eso el derecho a la alimentación, el derecho a la vida, el derecho a la dignidad, el derecho a mejores condiciones. Así que siempre y cuando sea bajo esas circunstancias, la utilización de estas institutas, del data crédito y del CICLA, realmente afectarían de manera directa el derecho de confidencialidad y sería posible interponer una habeas data. Perfecto, pues gracias a Mauri por evidentemente tu tiempo, por todo Gracias.
conocimientos, por exponer de manera tan brillante siempre y tan clara cada uno de los puntos que abordas. Creo que no se ha acabado ninguna pregunta. Tenemos muchísimos comentarios aquí solicitándote nueva vez tu intervención aquí en nuestra plataforma. No, ellos tienen que saber que esta plataforma tiene demasiados expertos, mucho más capacitados que yo, que de manera continua y constante van a estar colocando temas interesantes aquí y que va a permitir generar diversidad. Pero sí, una próxima oportunidad, si me invitan, yo con mucho gusto me integraría de nuevo a esta plataforma de litigación práctica. Perfecto, pues quedamos entonces a la orden. Muchísimas gracias a Mauri Así es, por tu tiempo y por aclarar todas las inquietudes del lugar. Y pues si quieres, para cerrar, alguna última opinión o algún último comentario. Sí, bueno, primero agradecer a todos por haber participado. Realmente la segunda parte de las preguntas ha tenido menos personas en el live, pero una gran cantidad de personas que se conectó durante el transcurso de la primera participación. Les agradezco a todos ustedes por su tiempo. Es difícil ponerse a escuchar a una persona que no tiene nada que decir durante más de una hora, pero les agradezco su tiempo y ya una reflexión real es que la única manera de materializar nuestros derechos y de cambiar el Estado es cada día más empujar hacia el cambio de paradigmas, y la única manera de cambiar el paradigma es ser mejores abogados, es conocer las normas, es llevar los procedimientos y llevar cada día más a los jueces al terreno de la protección de los derechos y las garantías conforme a los cánones vigentes. Y esa es una impronta que los abogados cada día tenemos que intentar comenzar a empujar de mayor manera. Entonces, así cierro mi intervención. Te agradezco, Adalkiri, y buenas noches a los demás. Buenas noches, querido Mauri. Muchísimas gracias por el placer de contar contigo. Hasta la próxima. Nos vemos pronto. Gracias. Bye bye. Igual.